Un saludo con todos. Es menester de nuestro equipo, conformado por mi persona, Damián Recalde, Nicole Guachamín y Alejandro Poveda, presentarles esta vez el caso Guzmán Albarracín y otros versus Ecuador, mismo que fue llevado y solucionado en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bien, dentro del caso Guzmán Albarracín, tenemos una pequeña introducción. ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, las víctimas, además de la fallecida estudiante Paola del Rosario Guzmán Albarracín, está Petita Paulina Albarracín Albán, quien es su madre, y Denise Elena Guzmán Albarracín, la hermana de la estudiante. El caso se lleva en contra del Estado ecuatoriano por su negligente actuar y falta de protección a la niña. Un contexto muy rápido. La adolescente, dentro de la unidad educativa pública a la que ella asistía, fue víctima de violencia sexual. El caso intentó elevarse a otras instancias. Sin embargo, se evidenció que hubo una falta de prevención y de atención, tanto en el entorno judicial como en el administrativo de la entidad educativa. Bien, en el caso hay hechos relevantes. Vamos a centrarnos en tres específicamente. En el 2001 fue cuando el vicerrector del colegio público al que asistía la niña le ofreció pasar el año a cambio de favores sexuales. El 12 de diciembre del 2002, después de un largo periodo, la niña entra en una situación de presión y esto la afecta anímicamente. Paola ingiere sustancias nocivas y al día siguiente fallece. Pese a existir múltiples denuncias, el Estado ecuatoriano no actúa de manera eficaz y eficiente en la tutela y protección de los derechos de la estudiante. Esto nos lleva al siguiente punto. Podemos identificar algunos derechos afectados, entre ellos la vida, integridad personal, el derecho a la educación, a vivir en un ambiente que esté libre de violencia sexual y además el derecho a la salud sexual, reproductiva y a la honra de la niña. El caso fue presentado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el año 2006, mismo que lo elevó la Corte, quien pudo resolverlo en el año 2019. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos principales para que la Comisión Interamericana eleve este caso a la Corte? Bien, nos centraremos en tres puntos. La vida y la integridad personal del estudiante, ya que el Estado no protegió a la niña Paola y previno que ésta llegue a un punto tal en el que consume su suicidio. Además, la educación sin violencia también fue vulnerada. ¿Por qué? Porque este acoso, esta situación de violencia se dio justamente dentro del entorno educativo de la propia estudiante, mismo que la llevó a tomar esta dura decisión. Finalmente, el Estado es responsable por una negligente protección judicial, además de vulnerar las garantías que a Paola le pertenecían. Pese a que se inició un proceso penal, este fue archivado y hubieron varios errores y varios tropezos dentro de la tramitación de la causa. Ahora bien, hablemos un poco de los argumentos de las presuntas víctimas que ya fueron mencionadas. Hay que considerar que Paola era una adolescente de tan solo 16 años que fue víctima de abuso sexual por parte del vicerrector de su colegio. Ante esta situación, hay que considerar que el argumento fuerte por parte de las víctimas es que esto ocurrió en un entorno donde no existían mecanismos de protección ni espacios seguros para denunciar. Además que la respuesta estatal fue inadecuada, ya que no se investigó con la debida diligencia, ni tampoco, y también se usaron estereotipos de género. O sea, esto es increíble porque esto lo que ocasionó es que finalmente el caso prescribiera y no se sancionara como tal. Es más, lo que las representantes de las víctimas exigieron era el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la vulneración de distintos derechos fundamentales, como el de la vida, la integridad, la educación, la salud y la protección especial debida a la niñez.
Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos del Estado ecuatoriano? Por una parte, sí hubo reconocimiento a las fallas administrativas y a la falta de políticas adecuadas en su momento, pero sostuvieron que los hechos no comprometían a una responsabilidad internacional. De hecho, según su posición, se trataban de acciones individuales fuera del control estatal. Esto es increíble, porque también se cuestionó, y esto, perdón, permitió que la Corte pudiera cuestionar cómo el Estado omitió pronunciarse sobre derechos sociales como la educación y el de la salud. Frente a esto, los argumentos de la Corte Interamericana concluyeron que el Estado sí incumplió su deber de proteger, investigar y sancionar con perspectiva de género en primer momento, ¿no? Además que Paola siempre estuvo en una situación de especial vulnerabilidad y que el entorno escolar nunca le garantizó esa seguridad. Es más, la Corte destacó que no solo hubo omisiones, sino en un contexto más amplio de una violencia estructural tolerada por las instituciones educativas en el Ecuador. Es más, para fundamentar la decisión, lo que hizo la Corte fue aplicar varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad, al debido proceso, a la protección judicial y a los derechos del niño, así como normas de la Convención de Belén do Pará y el Protocolo de San Salvador. Ahora bien, ¿qué es lo que se concluye esto? Es que el Estado sí era responsable y por eso se ordenaron medidas de reparación, tanto simbólicas como estructurales, con el objetivo, obviamente, de evitar que estos hechos se puedan repetir en un futuro. Listo. Dentro de la sentencia que emite la Corte Interamericana, se ordenan medidas de reparación integral que incluyen tanto la restitución de derechos como garantías de no repetición. En cuanto a la restitución, se ordenó una investigación penal eficaz, atención médica y psicológica para la madre y la hermana de Paola, además de la entrega del título de bachiller post-mortem y un acto público de reconocimiento de la responsabilidad del Estado. En cuanto a la compensación y no repetición, el Estado debe pagar indemnizaciones, declarar el 12 de diciembre como Día Nacional contra la Violencia Sexual Escolar y aplicar reformas legales para garantizar educación sexual e integral y mecanismos seguros de denuncia. El objetivo de estas medidas, no es solo compensar el daño, sino también prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir. En este caso, el Estado en este caso, tiene una enorme relevancia para los derechos humanos, ya que protege tanto derechos individuales como colectivos, visibilizando la violencia sexual institucional como una forma de discriminación estructural. Además, sienta un precedente importante al reafirmar que los derechos sociales, como la educación y la salud, sí son justiciables bajo el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, entre sus enfoques principales y sus lecciones, destaca la necesidad de garantizar la participación de las víctimas en los procesos y de reformar las instituciones para proteger de forma real a niñas y adolescentes. Por último, tenemos un pequeño resumen. Como contexto del caso, tenemos la violencia sexual institucionalizada dentro de un colegio público sin las respuestas estatales eficaces. Los hechos que se lograron probar con este caso son justamente el abuso de poder, un embarazo forzado, un suicidio y aparte la revictimización de la familia. Los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las víctimas fue justamente la omisión estatal sistemática al no reconocer eh, el hecho violentado y que esto no era un tema de derecho internacional. Por otro lado, el Estado reconoció parcialmente los hechos, alegando justamente que sí existió responsabilidad, sin embargo, que no era un problema internacional, sino de entre individuos. La decisión de la Corte fue acertada al declarar la responsabilidad internacional del Ecuador, además de ordenar las reparaciones integrales ya vistas anteriormente. Por último, tenemos que esta sentencia fue emblemática, ya que visibilizó la violencia de género en entornos educativos y sentó precedentes en el derecho internacional de derechos humanos. En resumen, el caso Albarracín muestra un patrón de violencia sexual tolerado por el Estado, que derivó en la muerte de un adolescente sin que exista justicia efectiva.
La Corte declaró la responsabilidad del Ecuador y ordenó la serie de medidas estructurales y simbólicas. Además, que la sentencia no solo busca justicia, sino transformación social. Muchas gracias.